Hola, muy buenas noches. Buenas noches desde Murcia, España, mi tierra, donde nací hace 69 años y donde el Señor, por su Espíritu Santo, me ha vuelto a regresar después de 34 años de vivir y servir a Dios con el Evangelio en América, en México, y también en Estados Unidos, Puerto Rico, tiempos en Guatemala. Y estamos aquí contentos de obedecer al Espíritu de Dios que nos ha regresado a mi propia tierra en el final, si se puede decir entre comillas, de mis días. Todavía soy joven con 69 años y creemos que lo que Dios ha prometido cumplir en el llamado, en el plan y en el propósito que Dios tiene para mi vida, mi matrimonio, el llamado y el ministerio, y la oportunidad de poder, con la ayuda del Espíritu Santo, levantar obras, una misión, una iglesia aquí en España, donde tanto se necesita que vengan misioneros, parejas de pastores, a obedecer al Espíritu de Dios en esta nación que necesita tanto del Evangelio verdadero, ya que la religión popular por siglos y siglos y siglos, a través del engaño y la mentira y la gran idolatría, han traído una tremenda maldición a la nación constantemente. Estoy también muy quebrantado y con el corazón destrozado por las terribles tormentas y lluvias que hemos padecido y que todavía padecen en gran parte del mapa completo meteorológico de España. El clima no había sido tan duro en algunas partes en 100 años y en otras hasta en 200 años, donde el agua se ha tragado pueblos enteros como si hubiera caído bombas, misiles, y han perecido todos sus bienes, sus casas destrozadas, miles de animales, de ganados, perros, gatos, vacas, caballos, conejos, cerdos, ahogados por todas partes, muchísimo lodo, mucho barro, y esto va a ocasionar posiblemente unas tremendas vacas flacas en España desde el punto de vista político y financiero, porque el costo es de cientos y cientos de millones el poder reconstruir y reparar los perjuicios, el daño, aún el dolor emocional y sentimental de las vidas que han muerto, y sobre todo la gente que va a quedarse sin empleo por miles de personas, y aún algunos que todavía no podrán salir de los lugares de refugio porque el agua no se va todavía. Y en muchos casos, pues los que han perdido todo, pues solo Dios podrá tratar con el gobierno para que puedan recuperar un nuevo hogar donde vivir con sus familiares, donde, repito, miles de hogares en muchos pueblos por toda España, y en especial aquí en Murcia, donde yo me encuentro, y en Alicante, y en Valencia, y en Albacete, y luego por Madrid, la capital, y el centro, y hacia el norte y el oeste, por todas partes. Las tormentas han barrido la nación completa y todavía sigue lloviendo en la mitad del centro hasta el norte. Las olas en el Mediterráneo han llegado a tener 7 metros, 5 metros mínimo en otras. Aquí mismo los puentes han llegado al límite de los ríos
y han subido 5 metros los ríos y algunos se han desbordado por completo. Por lo tanto, confío que la pequeñita iglesia, grande porque es el cuerpo de Cristo, pero pequeña por el número, que en España son proporcionalmente y comparativamente con América Latina, con Estados Unidos, hasta incluso entre comillas con Europa, pues son muy pocas, son cientos y cientos, sumando quizá unos cuantos miles de pueblos y pueblos y pueblos que no tienen una sola misión cristiana con el evangelio verdadero. Hay un evangelio falso de la religión, del legalismo y la apostasía durísima de quienes se dicen cristianos evangélicos y no lo son, apóstoles o profetas y pastores, y son, como dice la Escritura, sinagoga de Satanás. En medio de esta tragedia nacional, un desastre horrible, mucho sufrimiento y dolor, repito, reciente, y todavía las tormentas, el granizo y la lluvia está en muchas partes de la nación. Y esto tiene mucho que ver con la sequía espiritual. Las raíces son siempre espirituales, en todos los sentidos, para los matrimonios, para los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las viudas, los viudos, las autoridades, los gobiernos, los ejércitos, los policías, los jueces, los fiscales, los empresarios, los ricos, los que se creen súper sabelotodos, ¿verdad? Con sus doctorados, sus maestrías, sus licenciaturas, ¿verdad? Sus grandes carreras y títulos académicos. Con todo respeto lo digo, pero no tienen a Jesús. Y los que no tienen a Jesús están, por rechazar a Jesús en su incredulidad, bajo condenación eterna si no se arrepienten y se convierten a Jesucristo y lo reciben como Señor y Salvador de sus almas y de sus vidas. Y son millones aquí en España, como en Europa y en muchas otras naciones, sin lugar a duda, de los continentes de esta tierra que Dios creó perfecta y en santidad total en la primera pareja humana, Adán y Eva, que tenían comunión con Dios cara a cara, consagración completa con el Señor, antes de la caída en el pecado, la rebelión y la desobediencia que tuvieron en contra de la palabra que les había dado Dios a la primera pareja, el primer matrimonio, de que deberían de obedecer las instrucciones, los mandamientos de Dios para amarle, respetarle y obedecerle, de tal manera que pudieran vivir en santidad y amor verdadero en ese hermoso jardín y toda la tierra que Dios había puesto en sus manos para que la administraran, contando con el reino de Dios, el orden de Dios para las naciones. Pero Satanás, como jefe y autor de la mentira y padre de la mentira, el engaño y la falsedad, se propuso destruir el plan de Dios, tentando a esa primera pareja matrimonial, y ya desde entonces inició lo que Jesús en las Escrituras de los Evangelios dijo, que viene Satanás y sus demonios y espíritus inmundos y principados y potestades y gobernadores en las regiones celestes. Viene Satanás a robar, a matar y a destruir siempre. Siempre viene a hacer ese trabajo, a quebrantar la paz en la pareja, en el matrimonio y en los hijos, trayendo crisis y conflictos para que desobedezcamos la voz y la palabra de Dios. Regreso, me estoy yendo conforme el Espíritu de Dios me lleva, para el norte, para el sur, para el este o para el oeste,
en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma, en mis emociones, mis sentimientos. Puedo reír, puedo llorar, puedo danzar, ¿verdad? Tengo paz, tengo gozo, ¿verdad? En medio de estar quebrantado y con el corazón destrozado, repito, por la tragedia nacional que vive España, primero espiritual, por esa sequía terrible de muchos años de un verdadero evangelio, y la segunda, pues por las lluvias y tormentas, como si un huracán, sin lugar a duda, y tornados hubieran caído aquí, que se han tragado pueblos enteros y miles de hogares perdidos y muchas situaciones en la agricultura, ¿verdad? Casi todas las cosechas se han perdido, van a subir los precios tremendamente, va a subir la gasolina tremendamente y así muchas situaciones que van a traer las vacas flacas. 3 años, 7 años, va a depender de si van a aceptar el evangelio que predica el remanente fiel en toda la nación, pastores y ministros y líderes y ovejas y familias que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese remanente fiel, pequeñito en España, pero que ora, que intercede, que ayuna, que visita, que sale a la calle, a las plazas, a los mercados, ¿verdad? Casa por casa, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, de muchas maneras, bendito sea Dios, evangelizando. Lo que yo llamo siempre evangelismo callejero. Bendito sea Dios. Bien, queremos orar hasta donde el Espíritu Santo nos diga y queremos ir a la palabra de Dios, las Escrituras, la Biblia, hasta donde el Espíritu de Dios nos diga. Aquí en España son las 10:25 minutos. Así que en América 6 o 7 horas antes. Estamos enlazando 2 continentes, ya que tenemos amigos y compañeros, hermanos y consiervos, tanto en América Latina y Estados Unidos como aquí en España y Europa, ¿verdad? Que nos conocemos un grupo al menos por muchísimos años, 20, 30 años, y somos amigos en Cristo, con diferencias, con desacuerdos, pero con profundo amor, mucho respeto y la capacidad de perdonarnos cuando metemos la pata, nos equivocamos, juzgamos quizá mal, cometemos errores, malas decisiones, y como pecadores que somos, pues nos arrepentimos todos los días, nos damos una ducha y un baño en la sangre de Jesús, en la sangre de Jesús. Nos damos ese maravilloso baño para que sea el Espíritu Santo y el nombre de Jesucristo quien nos perdone cada día y nos limpie la mente, el corazón, el alma, el espíritu, y también si el cuerpo por el pecado o porque este cuerpo se cansa y cada vez va caminando hacia la muerte física, poco a poco con un desgaste de cansancio y de agotamiento por causa de Jesús, su evangelio, su obra y la familia que Dios nos ha dado en la que trabajamos arduamente, unos más, otros menos, en trabajos más duros, menos duros, pero todo eso conjuntamente lo sostiene Dios con una soberanía total, con un plan y un propósito en medio de un llamado que nos ha dado a todos los hijos e hijas de Dios, siervos y siervas de Jesucristo. Y me perdonan, ¿verdad?, por la imagen, me suelo recoger el pelo, he tenido muchísimas veces, ¿verdad?, el pelo corto, 25 años con traje y corbata todo el tiempo, hasta dormía con el traje y la corbata. Pero lo que es por fuera, que tiene que estar relativamente bien, limpio, no me encuentro en mi iglesia, ¿verdad? En concreto, en mi iglesia Roca Eterna de Brandon, Florida, con mi precioso pastor, al que estoy sujeto y sometido en obediencia, ¿verdad? Juan Velázquez, su esposa Sari, sus hijos Iván, Melissa, Todd y los demás pastores de esa iglesia en Florida. Bendito sea Dios, digo, no estoy en la casa de Dios en términos
un poquito religiosos o legalistas, ¿verdad? Y yo entiendo y respeto, pero estoy en mi propia casa y por lo tanto, pues, puedo tener una representación y una imagen muy informal. Y creo que lo que hay en mi corazón y en mi mente, ¿verdad? Es lo que Dios ve y lo que el Espíritu Santo usa para bendecir a los que nos escuchan, ya sea cuando escribimos o cuando hablamos o grabamos, ¿verdad? En las iglesias, cuando nos invitan a predicar, los casi 100 videos que tenemos grabados y que ponemos muchas veces repetidos, creyendo que esos videos son de bendición, para fortalecer, para edificar, para levantar el ánimo, para sanar corazones y mentes, matrimonios en crisis y en conflictos, novios que están también en crisis, los que buscan pareja de noviazgo, de futuro matrimonio y que necesitan conocer el orden de Dios, cómo funciona el reino de Dios en los cielos, aquí en la tierra, en su iglesia y fuera de las 4 paredes, que es el templo, desde nuestros hogares, en los puestos de trabajo o cuando caminamos por las calles, por los negocios y supermercados, en los metros, en los autobuses, en los trenes, en los aviones, o si por llamado de Dios o por obediencia al pastor local se va a prisión, grupos de hermanos y hermanas que visitan a los presos, a los enfermos de los hospitales, a los asilos de ancianos, a los orfanatorios o niños huérfanos, como quiera, bendito sea Dios, cada uno debe de saber el llamado que tiene, sin imitar a nadie, ni en lo físico, ni en la ropa, ni en el pelo, ni en el maquillaje, con barba, sin barba, flaco, gordo. Dios quiere tu corazón y el mío, porque ahí es donde puede el hombre y la mujer vivir en pecado voluntario o bien haciendo la voluntad de Dios, sirviendo al Señor, obedeciendo al Señor, amándole con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, con todo tu cuerpo, con todo tu dinero para la obra de Dios, con tus diezmos, tus ofrendas en tu iglesia local, para que progrese el evangelio del reino de Dios nuestro Padre. Que no seas tacaño, codo, en entregar tu vida, tu tiempo y los bienes que Dios te da con sabiduría y de acuerdo a la palabra de Dios. Que no se haga la voluntad del hombre nunca en ningún lugar. Sean ministros como yo, que creo que lo soy, siervo y misionero de Jesucristo, o familias, ¿verdad? Que no se haga nunca la voluntad nuestra, perdón, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra, no la de los hombres, ¿verdad? Y aún predicando y hablando, nuestra mente está sujeta a ataques tan fuertes del reino espiritual de Satanás que nos podemos equivocar en alguna frase o en alguna palabra. Esta guerra nuclear espiritual es bien fuerte. Y repito las escrituras en especial de Cristo Jesús, de que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir la mente, el corazón, el alma, el cuerpo, los matrimonios, especialmente de cristianos. Al mundo ya los tiene en el bolsillo y nosotros tenemos que ir a pescar esas almas, porque Dios dijo que somos sal de la tierra, luz del mundo y pescadores de almas. Pero Dios, en su soberanía, nos da el Espíritu Santo y por eso hemos nacido de nuevo, para defendernos de los ataques de Satanás a nuestra mente, ¿verdad? Librándonos de la tentación, del pecado, de la maldad de Satanás, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, del robo, de la mentira, del engaño, de la falsedad, del orgullo, de la soberbia, de la codicia. Nos libra el Señor. Nos libra el Señor. Bendito sea Dios. Otro pañuelito. Alabado sea Dios. Seguimos. Seguimos con gozo y con alegría. Buenas noches aquí en España. Bendito sea Dios. Y buenas noches
allá en América Latina, en Estados Unidos, bueno, buenas tardes, ¿verdad? Pueden ser para algunos 7, 8 quizá, pero allá es un horario y acá otro, unas 6 o 7 horas antes de este horario que tenemos aquí en España, las 10:35 en vivo y en directo con Miguelito el Barbitas. Bendito sea el Señor. ¿Y de qué hablamos? Pues bueno, el título general siempre es Locos por Jesús, ¿verdad? Hablando con Jesús, el Dios de los milagros. Así que este espacio de tiempo que otras veces también hemos grabado en otras casas, en otros hogares donde hemos estado, bendito sea Dios, este tiempo siempre tiene el propósito y la visión de reconocer y confesar que Jesucristo es el único Dios vivo y verdadero, el Señor, Rey, Salvador, Sanador, Libertador, Proveedor, Protector y el Todopoderoso. El Todopoderoso. Tenemos confianza, ¿verdad? ¿Verdad? Como dice la Escritura, somos más que vencedores, porque Dios, que es ese proveedor de todo, suplirá de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús todo lo que necesitamos, todo, espiritual, físicamente en salud, financieramente, ¿verdad? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 5. El amor de Cristo ha sido derramado en nosotros ya lo tenemos. Si no se manifiesta es porque tú por fe no quieres manifestarlo. La capacidad de amar y de perdonar a quien sea, como sea, 24 horas todos los días, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia y en la sociedad. Por eso decimos, ¿verdad?, que el único propósito es levantar a Cristo donde quiera que estamos. Bendito sea el Señor. Que solo Jesús, la palabra viva de Dios, sea luz a este mundo de oscuridad, de tinieblas, de mentira, de engaño, de violencia, de crueldad, en todos los niveles, en todos los gobiernos. Vivimos en las olimpiadas de la mentira mundiales. El que más mienta en su campaña, a ese lo hacen gobernador, alcalde, senador, congresista y hasta presidente de una nación o de una institución o director general, en muchos casos aún hasta policía, juez. Bueno, es tremendo. Todo está en venta. El maletín del $1.000.000 o de euros lo compra todo por donde sea y la corrupción acampa y los políticos mienten 24 horas. Hasta cuando duermen mienten. Pero nos hemos cansado las personas, aún como ciudadanos, siervos de Cristo, cristianos o no cristianos. El pueblo mundial se está también hartando, cansando de estos políticos mentirosos, con excepciones. Siempre hay excepciones, aun cuando no sean cristianos, como pasa especialmente en Estados Unidos, que hay más políticos cristianos verdaderos, pero una inmensa mayoría mundial. Es tremenda la capacidad de mentir, y repito que Dios está permitiendo que los pueblos de las naciones abran sus ojitos para hartarse. No importa si son de la derecha o de la izquierda, está la gente harta. Y cualquier día puede ocurrir que no vayan ni siquiera a votar nadie, como un castigo para que se vayan a sus casas, ¿verdad? Y vengan otros que por lo menos tengan temor de Dios, para no mentir y pelear y luchar con programas de trabajo por los pueblos, por su bienestar, su justicia, su libertad y su paz social real. Pero los actuales de los gobiernos que tenemos políticos merecían el castigo de que no se votase por ellos, por todos sin excepción, de la derecha, del centro y de la izquierda, que se fueran a sus casas con el maletín de la basura que ha corrompido sus vidas, ¿verdad? Estamos hartos. Que busquen a Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero, que se arrepientan y entonces podremos tener confianza en ellos.
porque la máxima autoridad será la Biblia primero y luego la constitución de su propia nación. Estarán sujetos a Dios primero, a Jesucristo, al Espíritu Santo y sujetos a su palabra, a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Si no a la ley, la Biblia dice que nadie será justificado por las obras de la ley, ¿verdad? Ni por la Torá, ni por nada. Yo respeto y bendigo al pueblo judío ortodoxo que no tienen a Jesús. Respeto, los amo, oro por ellos, ayuno por ellos, pero para que se arrepientan y reciban a Jesucristo, el Mesías, que vino a salvarlos y a salvar a los gentiles nosotros. Pero si no tienen a Jesús, yo he estado en Jerusalén hace un mes y he estado allá recorriendo todas las calles de Jerusalén y el muro de las lamentaciones, y estuve allí y había 500.000 judíos orando y orando al Dios de la Biblia, pero no tenían a Jesucristo. O sea que todos eran cadáveres, muertos en el espíritu. Por mucho que orasen al Dios Yahvé Jehová de los ejércitos, ellos no querían ni quieren saber nada con Yeshua, Amasías, Ben Yosef, Ben David, es decir, Jesucristo de Nazaret. Y hasta la fecha siguen ciegos y bajo condenación, a menos que se arrepientan y que se conviertan. Y tenemos como iglesia que orar y ayunar por ellos para que eso suceda y se cumpla lo que Romanos dice en el capítulo al final, de que al final de los días del reloj profético de Dios, todo Israel será salvo. Eso es un milagro, una vez más, de Dios, como lo hizo conmigo y contigo. Siempre que Dios convierte a alguien y se arrepiente, es cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso nadie se salva por la Torá, por el Pentateuco, por la ley de Moisés. Nadie. Eso no le perdona los pecados a nadie. Si el templo estuviera construido, hicieran 10.000 sacrificios diarios de animales, nadie es perdonado para salvación para perdón de pecados, salvación de su alma y la vida eterna. Nadie. La única obra perfecta y completa del león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es la obra de Cristo en la cruz, su sacrificio, su sangre, su muerte y su resurrección. No salva a ningún ministerio, ningún rabino, ningún maestro. Hables muy bien el hebreo, regular o mal, yo ni jota, y respeto a los que lo hacen, y me hubiese gustado saber hebreo. Si hubiera sabido hebreo y arameo y musulmán, cuando estuve en Jerusalén hace un mes, hubiera predicado seguro, aunque me mataran. Créelo, aunque me asesinaran, aunque me torturaran. Y prediqué, pero prediqué en español, en las calles, en la tumba de Cristo, ¿verdad? Donde fue flagelado, torturado y azotado por nosotros. Ahí, asomado a las calles, pasando la gente, pues prediqué en español, ¿verdad? Y como lo pude grabar, pues está recorriendo los medios de comunicación por todo el mundo en español. Una grabación de intercesión por los judíos, una grabación con un mensaje corto, pero precioso del Espíritu Santo, para que la iglesia interceda por el pueblo de Israel y ayune y los ame en espíritu. Pero repito, seamos bien sabios. Nadie, ningún judío y ningún rabino, ningún maestro trae la salvación de nadie. No tiene poder, ni testimonio, ni autoridad nadie que como ministro de alguna religión diga que puede realmente llevar al reino de los cielos a una persona. Es una mentira de Satanás, religiosa y legalista. No importando, repito, los títulos que puedas tener, que respeto, repito. El conocimiento es una bendición de Dios, pero usada con la fe en Cristo Jesús, el Señor. Entonces multiplica el Espíritu Santo el conocimiento y lo convierte en sabiduría divina para predicar a los más sabios y a todas las personas y aún a los religiosos por el poder del Espíritu Santo.
porque yo no puedo cambiar a nadie, no puedo transformar a nadie, yo no puedo ayudar a ninguna persona, en ninguna manera. Ahora, como ya soy salvo por gracia, por la obra de Jesús y por fe, pues mis obras por causa de la salvación en Cristo pueden producir buen testimonio para que el amor de Jesús y la misericordia de Jesús alcancen a otras personas. El que yo pueda ayudar, invito a una persona a desayunar gratis, a comer gratis, a cenar gratis, o le dé ropa, o cualquier otra cosa, o mis zapatos, o lo que quiera, o una ofrenda, o una donación, ¿verdad? La persona puede, ¿verdad?, ser tocada por Dios para escuchar luego el mensaje de salvación. La buena comida y la buena ropa y los zapatos no lo van a salvar a nadie, ¿verdad? Lo acercan a escuchar el evangelio, pero los bienes materiales no salvan, no perdonan, no cambian y no transforman a nadie. Son un instrumento que acerca a las personas a Dios, al evangelio. Claro que sí, pero el mensaje que trae Cristo siempre será el mismo: arrepentimiento para los perdidos y arrepentimiento para la casa de Dios. Cada año, cada mes, cada fin de semana, no, todos los días. Todos los días la raza humana necesita arrepentirse, los gobiernos, los gobernantes, todas las autoridades, todos los ejércitos, todas las policías, los jueces, los fiscales, los abogados, necesitan arrepentirse, todos, y la casa de Dios. Los 5 ministerios, ¿verdad? Donde quiera que Dios los ha levantado y ungido para que sean de verdad y no falsos, como dijo Jesús, que se levantarían falsos ministros, y hoy los tenemos como hormigas o como moscas por todas partes. Me preguntan muchas familias cristianas: Miguel, es que es tan difícil encontrar una iglesia de testimonio. Y está profetizado eso en la Biblia. Necesitas tener una gran comunión con el Espíritu Santo y con la palabra para saber si la iglesia imperfecta, siempre imperfecta y pecadora en la que estás, se predica y se practica el verdadero evangelio de Jesucristo. Se necesita individualmente, si ya eres cristiano. No importa la antigüedad. Conozco gente antiguos como yo que están ciegos y perdidos, y conozco a jovencitos, ¿verdad?, que están llenos del Espíritu Santo. Pero conozco a padres espirituales de 30 y 40 años, pero de 60 y 70 y 80, ¿verdad?, años, verdaderos siervos de Dios también. Así que la antigüedad no le da autoridad a nadie. El que seas más antiguo o más joven o más viejo, eso no te va a hacer más santo, que vayas a tener más frutos del Espíritu Santo. La Biblia enseña claramente, hablando Jesús en los 4 evangelios, bendito sea Dios, que solo la comunión personal y directa con Dios y con su palabra cada día nos permite discernir entre la iglesia falsa local y la iglesia verdadera local, entre un ministro falso y en un ministro verdadero. Jesucristo dijo: por sus frutos, frutos. No dijo por sus grandes mensajes y enseñanzas, incluyendo los míos. Por mis frutos conocerán todos si realmente yo soy un verdadero cristiano y un verdadero siervo de Dios, pecador, pero siervo de Jesucristo. Y así con todos los demás, nuestros frutos son la prueba y el fundamento de que realmente estamos en el reino de Dios, nuestro Padre. Todos los días. Tenemos días, ¿verdad?, grises y oscuros y hasta negros. Días que quisiéramos no servirle al Señor por las puñaladas, los rechazos, las traiciones, los insultos, las ofensas, las maldiciones,
que recibimos de bastante gente inconversa y otros que se dicen cristianos o siervos de Dios y que nos condenan y nos envían de cabeza al infierno. Yo no condeno a nadie. Digo que hay falsos y verdaderos porque lo dice la palabra. Pero aquí no doy nombre y apellidos jamás de nadie, ni el nombre de ninguna iglesia nunca. Se lo dejo a Dios, que es justo, perfecto, santo y bueno, y que Él haga con sus siervos, con su iglesia, con los judíos, con Israel, con Jerusalén y con las naciones, lo que Él quiera, lo que ha determinado, lo que está predestinado en el reloj profético de Dios, que es la Biblia, y que es así, no miente, ¿verdad? Yo por codicia, por orgullo, soberbia, por fama, por poder, por adulterio, por fornicación, puedo conocer la Biblia de memoria, y la conozco bien, y manipular todo por conveniencia, y estar bajo condenación eterna, porque Dios es el que lo sabe y a Él no lo puedo engañar, ¿verdad? O bien estoy en el evangelio verdadero. Y repito, son mis hechos y no mis palabras. Si, como le digo al Espíritu Santo tantas veces, Señor, si no voy a vivir y practicar el evangelio que yo predico, por favor, déjame mudo, déjame ciego, haz lo que quieras con mi cuerpo o llévame a tu reino, Señor. No permitas, por favor, Señor, que llegue con Satanás al infierno y sus ángeles y sus servidores. Dame antes el acto de arrepentimiento, si soy realmente contrario a tu voluntad. No me abandones, Señor, pero si soy un falso, le digo a Dios, déjame ciego y mudo para que no engañe ya a nadie más. Y parece ser que sigo viendo, sigo hablando y sigo sano porque he tenido 3 cánceres y he sido sanado. No me ha sanado Satanás porque yo no tengo nada que ver con él. Me ha sanado Jesucristo de 3 cánceres diferentes. Me sanó de la tuberculosis, me ha sanado de muchas cosas. Me estrellé con mi coche y me quedé sordo total, sordo de los oídos total, de por vida, hace 2 años, y me sanó la mano de Jesucristo. Me rompí las cervicales del cuello y 4 anillos de la columna vertebral para una silla de ruedas en ese accidente al estrellarme contra un tráiler. No afecté a ninguna familia, no dañé ni lastimé a nadie, solo yo, y tenía que haber salido destrozado de ese coche, hecho pedazos, la cabeza por un lado, los brazos por otro, las piernas por otro, porque estuvo terrible el accidente. De todo eso, la mano de Jesucristo me sanó. Le debo de caer bien al Espíritu Santo, aunque sea un poquito, no sé, algo un poquito de su gracia debo de tener, ¿verdad?, en mi vida para que pues se cumpla su palabra en una manera tan maravillosa y tan poderosa, dando testimonio a todos de que el Dios de los milagros, Jesús, está vivo siempre en todo lugar de la tierra, en toda iglesia local verdadera, en cada ministro, en cada hijo e hija de Dios. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Padre. Pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Bendito sea Dios. Por eso el objetivo fundamental de este programa y de los que vengan siempre será, ¿verdad?, levantar la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Que el arrepentimiento sea la roca, ¿verdad?, del mensaje, la conversión de las almas que viven esclavos de religiones y pecados y vicios, ¿verdad?, drogas, alcoholismo, homosexualidad, lesbianismo, prostitución de la mente, de los cuerpos, de los corazones. Bendito sea Dios, aleluya. Que Dios provea para todos ellos, aún los que están fríos y tibios o han caído en el pecado voluntario y estuvieron en el primer amor en Cristo, aún para todos ellos,
la salvación de sus almas es lo más importante para Dios. El perdón de sus pecados y la vida eterna por la fe solo en Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro verdadero y maravilloso apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, hermano mayor, amigo y el único Dios vivo y verdadero. Pero ese Jesús también dejó ministerios en los hombres y líderes y mujeres, ¿verdad? Y por lo tanto, a veces caemos en pecado voluntario y nos tenemos que arrepentir de inmediato, pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales y los oídos espirituales y regresar al primer amor que tuviste con el Señor. Estabas loco y apasionadamente enamorado de Jesús, no te perdías una enseñanza, un discipulado, una escuela dominical, servicio en la mañana, servicio en la tarde, evangelizabas a cualquier persona, no tenías miedo de nada ni de nadie, orabas, ayunabas, y todo eso ha desaparecido hoy. Y para muchos llevan años así, ¿verdad? En la nevera de la carne, engañados por Satanás, que ha tomado control de la mente y de la voluntad y que los ha metido en el mundo, las telenovelas, la diablovisión, el internet de Satanás, los juegos diabólicos para adultos y para jóvenes y para niños, ¿verdad? Estamos rodeados del maldito pecado, de la confusión, del engaño y de la mentira mundial. Pero hay buenas noticias. El arrepentimiento verdadero nos lleva a Jesucristo de Nazaret. Bendito sea Dios. Mi esposa me acaba de pasar agua para este loquito Barbitas. Alabado sea Dios. Me recuerda que si tengo pañuelo para limpiarme la boca, no le falta un detalle a esta señora. La señora Gina, mi esposa. Alabado sea Dios, pues seguimos. Besos, abrazos y caricias para todos mis hermanos y hermanas y consiervos y pastores y ministros de Jesucristo en todas las naciones de América Latina. Bendito sea Dios, aquí en España, mi tierra, en Europa, en Estados Unidos, donde todavía está mi hijo Moisés, allá en Brandon, a mi iglesia preciosa allá en Brandon, Roca Eterna, mi iglesia local y mis pastores allá, ¿verdad? Yo también he sido pastor, ¿verdad? Pero no lo soy por llamado directo de Dios, soy misionero evangelista, es mi trabajo. Evangelismo callejero es levantar misiones, levantar iglesias, y luego Dios pone un matrimonio de pastores y yo cojo mi mochila y a otra parte. No me quedo con las ovejas, no me quedo con los diezmos, solo recibo ofrendas, me es legítimo, ¿verdad? El evangelista y misionero recibe donaciones y ofrendas voluntarias para cubrir los gastos del llamado y el ministerio que nos ha dado el Señor y también ayudar a mi propio hogar, claro que sí. Es bíblico y legítimo, pero repito, no nos llevamos ovejas en la maleta. He viajado por muchos pueblos, ciudades, estados y naciones y no llevo la oveja de ningún pastor en mis maletas, ni los diezmos de nadie. Y cuando han venido creyendo equivocadamente, pues les he enseñado la palabra de Dios y les he dicho, el diezmo lo entregas en el restaurante donde comes tú la palabra de Dios, tu iglesia local, y allá los administradores pues tomarán ese dinero para la obra del Señor. Alabado sea Dios. Pero del cuerpo de Cristo es bíblico y legítimo que mis amigos y amigas que me escuchan puedan enviar donaciones y ofrendas voluntarias si tienen paz del Espíritu Santo, para que todavía a mi edad podamos levantar obra e iglesia aquí en mi tierra, España. Te aseguro que siembras en buena tierra y tu dinero será multiplicado por el Señor, no por mí, por el Señor, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por el Padre, en promocionar tu trabajo, en darte un mejor salario, en darte empleo si no lo tienes. Eso viene en la Biblia.
y tenéis pastores que os enseñan y maestros sobre ese tema. Aunque haya ahora ya un montón de pastores buenos, hablo ya de los buenos, no apóstatas, pero que casi no usan, ¿verdad?, a los misioneros evangelistas en sus iglesias. Hay, desde hace unos 10 años, ¿verdad?, hay un desempleo mundial de los misioneros como yo y evangelistas, ¿verdad? Antes nos invitaban constantemente a traer un mensaje de fuego, de arrepentimiento, de conversión, de testimonio, de poder y de milagros, pero ahora no nos invita casi nadie, ¿verdad? Pero aún así el Espíritu Santo nos abre puertas, siempre abrirá la puerta, aunque sea una, pero normalmente son más de una. Y alabado sea Dios por eso, porque prueba también nuestra fe y nuestra confianza en Él. Antes teníamos ventanas y puertas abiertas, muchas, por los pastores de las iglesias, ahora son menos, pero Dios no ha cortado su brazo para protegernos, para amarnos, para tener misericordia de nosotros y proveer todo lo que necesitamos para seguir adelante. Muchas veces con muy poquito, pero como hemos aprendido a administrar los recursos de Dios y del hogar, y aún así tenemos nuestros caprichos y nos pasamos y nos equivocamos, pero hemos aprendido a administrar mejor el dinero de Dios en todos los sentidos. Y felicito a todos los, a todos los pastores y ministros, ¿verdad?, que Dios los ha prosperado en gran manera, porque son fieles y verdaderos. Cuidado, no estoy haciendo apología de la prosperidad, no, estoy bíblicamente diciendo que bendigo y felicito, de acuerdo a la palabra de Dios, a aquellos siervos fieles y verdaderos, pastores que con las ovejas, en armonía con Dios, su ministerio y su iglesia local ha sido y es y será prosperada en gran manera, ¿verdad? Espiritualmente, financieramente, en salud, en trabajos, es de Dios, está en la Biblia. Han conseguido que la enseñanza de los diezmos, de las ofrendas, y aunque no existieran como tales, tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Todo lo que tenemos es de Dios, todo. Nadie aquí es propietario de nada. El que lo diga se equivocó. No conoce a Dios ni la palabra de Dios revelada. Somos propiedad de Dios. Él es el propietario de nuestras vidas, de nuestras almas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra ropa, de nuestros zapatos, de nuestros cheques, de las tarjetas, del dinero, del salario, de todo. Y por lo tanto, como estamos en la tierra para que la salvación de las almas sea la prioridad real, pues la salvación de las almas también cuesta dinero, gasolina por todas partes, ¿verdad? Alimentos, agua, pagar facturas y gastos de templos, de luz, de agua, de construcción, de ampliación, de muchas cosas, Biblias, folletos, promoción, publicidad, radio, televisión, los misioneros y las misiones, todo eso cuesta dinero. Y Jesús usó el dinero y tenía tesorero. Le salió traidor y Judas, pero lo puso. Y el pueblo de Israel tenía tesoreros. Y Dios en la Biblia tiene toda una enseñanza, ¿verdad?, maravillosa sobre darle a Dios lo mejor del trigo. Lo mejor del trigo, no de la paja, no de la cizaña, no, del trigo, de tu salario, de tus bienes, de tu tiempo. Por lo tanto, tenemos siempre, ¿verdad?, que glorificar y adorar a Dios no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos y con nuestros bienes. Bendito sea Dios. Por lo tanto, estamos valientemente decididos y determinados y apasionadamente seguros para conquistar y poseer con el Evangelio la tierra que Dios nos entregó desde el día de la cruz a la iglesia fiel y verdadera de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Sí, fue allá en la cruz donde Jesucristo de Nazaret, ¿verdad?, con los brazos en la cruz, derramó su amor, su compasión y su misericordia
y nos conquistó de su costado, ¿verdad? De su corazón. Ahí nació la iglesia de Jesús y por lo tanto cayó su sangre a una tierra maldita, símbolo de toda la tierra física, y su sangre bendijo la tierra. Por primera vez nada más, no era la sangre de los machos cabríos, sino la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la que cayó desde su frente con la corona de espinas, ¿verdad? Todo su cuerpo castigado, completamente flagelado por delante, por detrás, atormentado, lleno de escupitinajo, de saliva, de gargajo, desgajada sus espaldas, toda su piel, desgarrado, todo su ser, sus manos clavadas, sus pies, ¿verdad? Estaba completamente desfigurado, como dice Isaías 53, el profeta, ¿verdad? Y esa sangre de la totalidad de su cuerpo, de sus poros, por todas las cicatrices, por todas las llagas, por todas las heridas, en todo su cuerpo, cayó a la tierra y bendijo la tierra. Y en la tierra estamos seres humanos caídos por causa del pecado original de Adán y Eva, de rebelión y desobediencia contra Dios, y que todos los bebés que nacen traen el pecado. No se hacen pecadores después cuando tienen el sentido común y la razón para elegir entre el bien y el mal. Cuidado con teologías falsas. Nacemos con un semillero lleno de pecados y luego se desarrollan esas semillas, en unos de una manera y en otros de otra, dependiendo del lugar, del tiempo, de los demonios, espíritus inmundos, la obra de Satanás y todo lo que hace que el hombre se postre de rodillas como idólatra ante toda clase de imágenes, sean religiosas, personas, papá, mamá, cantantes, músicos, actores de cine, de teatro, de telenovela, presidentes, fútbol, deporte, todos los deportes. Somos idólatras, toda la raza humana de nacimiento. Y Satanás está fascinado con eso. Que él sabe, él lo sabe, que somos idólatras porque él ha inventado la idolatría, ¿verdad? Diabólica en la tierra. Y hay una idolatría santa, la idolatría al único Dios vivo y verdadero, a Jesucristo de Nazaret, al Padre y al Espíritu Santo. Es la única permitida por Dios. Por eso toda la raza humana fue bendecida por Jesucristo en la cruz, aún estando caída y ciega, con ese derramamiento completo de su sangre a la tierra, para, a través del Evangelio, los discípulos y apóstoles, gritar a la raza humana el mismo Evangelio que predicó y practicó Jesucristo en la tierra por los pueblos, ciudades y estados de toda la nación de Israel. Ese Evangelio predicado va acompañado siempre del poder y el valor y la autoridad que tiene la sangre de Jesucristo y la palabra de Dios para que el Espíritu Santo cambie y transforme la mente y el corazón al drogadicto, al alcohólico, al mentiroso, al que codicia, al orgulloso, a la lesbiana, al travesti, al transexual, al homosexual, a toda la gente, ¿verdad? Al que roba, al asesino, ¿verdad? Al que comete adulterio y fornicación todos los días, aún a los que están en eso y se dicen cristianos, los que están arrejuntados sin casarse ni por lo civil ni por la iglesia y se dicen cristianos y viven día y noche en pecado bien grave que le puede costar la condenación de sus almas. Pero la salida está sencilla. Arrepiéntete, apártate de tu pareja, ¿verdad? Hasta que te cases en un juzgado y luego delante de Dios en la iglesia. Por eso repito que el arrepentimiento es la llave que nos lleva al cielo inmediatamente, ¿verdad? Que restituye, reconcilia, resucita, reforma, restaura
todas las cosas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Aleluya. Estamos bien contentos de estar aquí esta preciosa noche desde España, mi tierra, en este pueblo de 20.000 habitantes más o menos, rodeado de montañas, Beniaján, Murcia, donde apenas tiene unos cuantos días que cayó casi un huracán y terremoto y tornado por unas lluvias que se le llamó la gota fría, Dana, y que se tragaron esas lluvias como ríos y como mares, pueblos enteros, y en otras capitales y pueblos, y todavía sigue lloviendo, toda España barrida, y se han perdido las cosechas, cientos y miles de hogares, destruidas las casas por completo, en fin, así como de otra manera pasó con Dorian en las Bahamas y un poquito en las costas de Estados Unidos, ¿verdad? Pero sobre todo las parte de las Bahamas que quedaron como si hubiera caído una bomba atómica o misiles. Ahora mismo que se está yendo el agua de aquí de Murcia, cerquita, y aún en mi pueblo hubo algunos cuantos desastres, ¿verdad? Pero otros aunque están todavía incomunicados, ¿verdad? Se les tiene que dar el agua y la comida por helicópteros militares, y en otros pueblos están destrozados por completo. El agua está a 3 metros todavía, no ha bajado y ha dejado de llover hace 4 o 5 días. En definitiva, aquí estamos, contentos en medio de la guerra espiritual, nuclear, y en medio de las dificultades, en medio de los que nos rechazan, nos insultan, nos ofenden, en medio de la idolatría. Hoy aquí en mi tierra es la poderosa, ¿verdad? Patrona, la Virgen de X, no la quiero nombrar, ¿verdad? No, yo respeto y muchísimo a los católicos romanos, ¿verdad? Pero bueno, aquí en mi tierra la idolatría está bárbara, terrible. En América Latina también, en México, wow. Y en otras muchas partes, Puerto Rico, República Dominicana, y repito, los respeto nada más, ¿verdad? No los condeno. Les hablo que vengan a Jesucristo, al Evangelio verdadero, que dejen la idolatría, ¿verdad? Que está llena por todas partes. Y hoy se hizo fiesta total en toda el estado por causa de la Virgen de tal. Y luego está la otra Virgen y la otra, y así 200, 300, 500, todas las fiestas patronales de santos y de todo esto por toda la nación, todo el año, y en la Semana Mayor, aquí te puedes jugar ahora mismo ya la vida, o que te den una paliza bien fuerte, con sabiduría, claro. Tratamos afuera de hablar de Jesús y el Evangelio de Jesús, y no condenamos, ¿verdad?, de ninguna manera y directamente las situaciones, ¿verdad?, personales, pero nos ponemos en las manos de Dios y les decimos claramente que la idolatría es siempre una maldición que trae la ruina a la raza humana en cualquier parte del mundo. Y repito, solo Dios nos puede proteger, estamos en las manos del Señor, y sabemos claramente, y aún yo he recibido revelación cuando estaba en Estados Unidos, de que cuando viniera a mi tierra me iban a pasar cosas muy duras y muy difíciles con las gentes, ¿verdad? Y que iba a ser rechazado y que iba a sufrir físicamente ese rechazo en diferentes lugares donde voy a estar a seguir y a estar predicando el Evangelio en las calles, en las plazas, en los mercados, casa por casa, a las puertas de la universidad, del ayuntamiento, etcétera, etcétera, y que vamos a empapelar todo esto. Hemos puesto vallas gigantes en las carreteras con el Evangelio verdadero, ¿verdad? Llamando al arrepentimiento a las personas y a que lean la Biblia en sus hogares, ¿verdad? Dios nos ha dado gracia y ha abierto puertas para poner esas vallas a la entrada y a la salida de este pueblo, y según vengan los recursos y las ofrendas y las donaciones, pues seguiremos de muchas maneras hablando de Jesús, del amor de Jesús, no de la condenación de Jesús, del amor de Jesús, de la misericordia de Jesús, de la compasión de Jesús, de los milagros que ha hecho en mi vida, ¿verdad? Cambiándome
se lo cuento a la gente, yo era un alcohólico, un drogadicto, vivía en la prostitución de mi cuerpo, estuve como delincuente tremendo, hice cosas tremendas, estafas de bancos, muchas cosas, y me condenaron a 40 y tantos años de cárcel aquí en mi tierra. Estuve en 11 prisiones, ¿verdad? Era un malvado, un canalla, no creía en ningún Dios, hacía mucho daño a mucha gente, ¿verdad? Estaba maldito, hijo de Satanás, el diablo, lleno de droga, de todas las clases de drogas, ¿verdad? Y borracho perdido desde los 14 años, ¿verdad? Y de ahí, de ese basurero, me sacó la mano de Jesucristo con su amor, su compasión y su misericordia, me rescató del pecado, de la maldad, y me llevó a su gracia y a la vida eterna. Cambió mi mente, mi corazón, mi alma, y me regaló la vida eterna, bendito sea Dios, nada menos. No la tuve que comprar con nada. Cristo la compró en la cruz por mí. Mi salvación, la tuya, la de tu familia y la de toda la raza humana y la de los judíos, Él compró con su amor, su compasión y su misericordia. Y nos llama uno por uno, unos lo rechazan hasta el fin y se van de cabeza al infierno. Otros como yo, pues a mitad del camino, tenía 33 años, estaba en la cárcel, condenado a 42 años, ¿verdad? Hace 34 años que me convertí a Jesucristo, me arrepentí de mis pecados y ahí estoy todavía en el mismo camino, locamente y apasionadamente enamorado de Jesús, de su palabra, de las almas, de la iglesia local, del cuerpo de Cristo, y amando y abrazando a todos, pero diciendo la verdad al que no la tiene, ¿verdad? Abriendo sus ojos espirituales con la sabiduría del Espíritu Santo, y orando y ayunando todo el tiempo que puedo hacerlo, ¿verdad? De madrugada a las 6 de la mañana. Esto no son medallas mías, las medallas las tiene Cristo en la cruz, ¿verdad? Estoy tratando de imitarle, este es un llamado del Espíritu Santo, y no a todos llama el Señor a hacer este trabajo. Y llevo casi 30 años orando de madrugada, casi todos los días, ¿verdad? Por las naciones, por la iglesia, por los pastores, por los ministros, los líderes de la alabanza, las ovejas, los matrimonios, toda la gente que conozco, mis familiares, mis amigos, compañeros de trabajo de muchas situaciones, y por pueblos y por estados y por ciudades y por naciones, especialmente América Latina, por República Dominicana, mi precioso Puerto Rico, ¿verdad? Por Cuba, aún Haití que está al lado, las Bahamas, ¿verdad? Por México, por todas las naciones de América Latina, ¿verdad? Bendito sea Dios. Por Estados Unidos, por supuesto, pues he vivido allá 20 y tantos años también, saliendo y entrando, bendito sea Dios. Así que bendito sea el Señor. En fe, Dios ya tiene elegidos, escucha, llamados y establecidos a sus pastores que han sido enviados a cumplir el sagrado trabajo de dar sus vidas por las ovejas en cumplimiento de la gran comisión que Jesucristo encargó a su iglesia y a sus discípulos. Esa es una buena noticia. Tenemos ministros verdaderos, tenemos pastores verdaderos alrededor de toda la tierra, y hay que orar como nunca. Es una emergencia mundial, nacional, estatal y local. Orar por nuestros pastores, por sus familias, por sus hijos, por la provisión para ellos, por abrazarles, por besarles en el espíritu con amor y con santidad, por apoyarles y, como dicen las Escrituras, imitar su fe y su ejemplo. Bendito sea Dios, y obedecer, dice la Escritura en Hebreos, ¿verdad?, a nuestros pastores, de acuerdo a la palabra, a los verdaderos. Salte de la iglesia local donde estás y tu pastor y los ministros son falsos, carnales, telenoveleros y mentirosos, etcétera. Y repito, nunca jamás doy el nombre de ninguna iglesia ni de ningún ministro, sea o no sea falso. Digo, sea cuando son falsos. De los verdaderos, si tengo que dar testimonio, doy nombre y apellidos, como del mío, ¿verdad? Juan Velázquez, de la Iglesia Roca Eterna, un tremendo hombre de Dios, varón de Dios, maestro de la palabra,
que la predica y la practica y la vive en su casa con su esposa, sus hijos, en la calle y evangeliza y encima dirige la alabanza y canta y danza y bueno, bendito sea Dios, y tiene casi 60 años, alabado sea Dios por él y por todos los pastores de mi iglesia, los demás pastores, ¿verdad? Canela, Acevedo, Jordán, bendito sea Dios, y también por Erika y su esposo, ¿verdad? Bendito sea Dios, y los demás, todos los demás, ¿verdad? Se me vuelan los nombres, las ovejas, las familias, ¿verdad? Que allí están, que oran, que interceden, que claman, que gimen por mi vida, por mi esposa Gina, por Moisés, bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, ¿verdad? Pues bueno, esa es la buena noticia también. La Biblia, en mis mensajes, nos guiará cada día, de mañana, de tarde o de noche, cuando el Espíritu Santo me ponga aquí delante del ordenador, la computadora, nos guiará siempre hacia la voluntad soberana de Dios. Aprender a hacer su voluntad. Ser discípulos no de una iglesia, de una denominación o de un ministro. Puedes ser hijo espiritual, es bíblico, lee bien las epístolas y verás que sí es bíblico, ¿verdad? Pero no ser discípulo de nadie ni de nada, sino de Cristo Jesús el Señor. Somos discípulos de Él. Por lo tanto, es la Biblia lo que resaltará siempre para cada alma y para cada hogar y familia que esté escuchando aquí la voz de Dios simple y sencilla. Cuando Dios me da las escrituras de memoria, las damos de carrerilla porque me las da Él, porque yo a mi edad ya he perdido mucho la memoria y estoy siendo sincero, ¿verdad? Estoy siendo sincero, estoy completamente sano, tengo mis achaques, pero bendito sea Dios, todavía tengo un poquito de cuerda para cumplir el propósito final y partir con el Señor, como me ha dicho el Espíritu Santo, desde mi tierra al reino de los cielos. Pronto, pronto, ¿por qué? Porque muy pronto viene Cristo Jesús. Todos los frutos y señales en todos los gobiernos, naciones, en Israel, en Jerusalén, con los musulmanes, los palestinos, Irán y en mi tierra y dentro de la iglesia, todo dice que Jesucristo viene a arrebatar a su iglesia, el rapto, el arrebatamiento, muy pronto. Pero hay mucho trabajo y muchas almas que pescar y llevarlos a los pies de Jesús y enseñarles el reino de Dios, el orden de Dios, ¿verdad? Repito, en mi caso, a veces con la Biblia directa, que la tengo aquí, mi Biblia en mano, con todas las enseñanzas y libros que hemos escrito y tenemos y que compartimos continuamente, con los videos cuando los pongo, los que tenemos de las iglesias y de la obra misionera, y lo que aquí en Facebook también está escrito. Hay como 500 mensajes para la gloria de Dios, porque no son míos, son del Espíritu Santo. Yo no sirvo, pero para nada, ni para servir. Por mi propia naturaleza humana estoy perdido y ciego. Repito, no puedo hacer nada por ti, nada por nada. Pero en el Espíritu Santo te puedo dar palabra de Dios, te puedo dar profecía de Dios, puedo interceder y clamar por ti, por tu matrimonio, por tu familia, por tus hijos, por sanidad divina de tu alma, de tu corazón y de tu cuerpo. Y no yo, el Espíritu de Dios te cambia, te transforma y te sana. Seguro, lo hace Él. Me usa a mí una flauta por la que fluye el viento del Espíritu Santo y el fuego de Dios. Es lo que soy, una flautita, ¿verdad? Y la toca el Espíritu Santo y hace los milagros de Jesús. Eso es todo. Bendito sea Dios. No hay más cosas raras, ¿verdad? No tengo collares y brillantes ni anillos de oro y esto y colegios, relojes Rolex y los super trajes y eso, que repito, a los que lo tienen de parte de Dios y son fieles y verdaderos. Pero cada uno tenemos una personalidad y estamos en el mismo cuerpo de Cristo y mi personalidad ha ido cambiando, la espiritual y la física también, por el Espíritu Santo, no por mí, ¿verdad? No me pongo modas, ¿verdad? Mañana me recojo el pelo y predicaré así, o en la mañana creo que voy a predicar la intercesión de mañana a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana voy a estar predicando la intercesión y la oración, ¿verdad? Y practicándola. Y bueno, pues puedo estar así, pero pues ahora me lo dejo, a mi esposa le gusta. Eso forma parte del por qué
lo tengo también. Mi esposa dice que le gusto muchísimo con el pelo suelto y por lo tanto tengo que también agradar a mi esposa porque estoy casado con ella. Si no, pues a lo mejor me decía, Dios, no se te ocurra, ¿verdad?, tener el pelo largo de ninguna manera, o afeita, no sé, la barba también, como quiera. Seguimos para terminar, ¿verdad? Para terminar esta tarde-noche, hemos comenzado casi a las 10 y son las 11:20, ¿verdad? Así que bienvenidos, ¿verdad?, a este tipo de mensajes, locos por Jesús o hablando con Jesús, el Dios de los milagros, porque hablamos con nuestro Padre Celestial, con Jesús y con el Espíritu Santo, pero el foco a quien Dios ha puesto para ser el único Señor, Rey y Salvador de la raza humana es a Jesucristo. Y queremos que Jesucristo sea predicado, enseñado, alabado, adorado, exaltado siempre, en nuestra vida con nuestros hechos y a través de los mensajes y enseñanzas de la palabra de Dios. Vamos a compartir otra vez en los días de aquí hasta fin de año, si Dios lo permite, muchísimos mensajes, Biblia en mano y enseñanzas sobre noviazgo, sobre matrimonio, sobre liderazgo, sobre el ministerio, sobre los dones, los frutos del Espíritu Santo, cómo funciona la iglesia, la administración, la tesorería, ¿verdad? Y esto es para ayudar a los propios pastores, ¿verdad?, locales. Solo somos colaboradores. Lo que no esté escrito en la palabra, porque tienes la responsabilidad tú que me escuchas de tener discernimiento, lo que creas que no es de Dios, por supuesto, al cubo de la basura. Y habla con tu pastor si hay alguna doctrina fundamental de las que hablamos sobre escatología, sobre la profecía o Apocalipsis, ¿verdad?, la venida de Cristo y todo lo que encierra el libro completo de Apocalipsis y todos los demás profetas, o sobre cualquier otra enseñanza, ¿verdad?, doctrinal, ¿verdad?, la justificación, la salvación, la oración, el ayuno, la intercesión, sea cual sea. Si tienes dudas, pues consulta con tu pastor y con tus líderes. Y si te dicen, oye, todo eso es falso, todo lo que predica ese hombre, pues vete al Espíritu Santo a que te confirme. Y si te confirma el Espíritu Santo, pues deja de escuchar al hermano Miguel. Para siempre. Bórrame de contactos, de amigos, cambia de canal. Si te dice tu pastor y el liderazgo que yo estoy totalmente equivocado y te vas luego en oración y ayuno al Dios Todopoderoso y el Espíritu de Dios te dice que eso es verdad, el consejo de tus pastores, y de que yo soy un ministro falso de mala doctrina o doctrina equivocada y estoy en apostasía y todo lo demás, y que robo los dineros y las ovejas de la gente y de los pastores y que divido iglesias y todo eso, que todo eso es mentira, ¿verdad? Yo sé que todo eso es mentira, pero si ellos dicen que no, que es verdad, repito, deja de escucharme, ¿verdad?, cuando ellos lo digan y te lo confirme el Espíritu Santo. Yo confío que no suceda, ¿verdad?, y que los que están sigan escuchando la voz del Espíritu Santo a través de esta persona, Miguel Sánchez García. Y confío que también nos ayuden orando por nosotros, por mi esposa Gina, por mi hijo Moisés, que está allí en Florida, Estados Unidos, Brandon, y que también nos ayuden con sus ofrendas, ¿verdad? No diezmos, jamás recibimos ni aceptamos diezmos, son para sus pastores y sus iglesias locales. Pero necesitamos donaciones y ofrendas voluntarias, ¿verdad? Siempre en mi página publico la cuenta corriente para los que viven en Estados Unidos para que hagan la transferencia o depositen, ¿verdad?, allá. Y sale también una página de donaciones, ¿verdad? Ahora se me olvidó el nombre, pero sale una página de donaciones y puedes ahí hacer tu donación, bendito sea Dios, a través de tu cuenta o tu tarjeta, si el Espíritu Santo lo pone en tu corazón. Necesitamos ayuda, seguro. Ahora mismo también yo quisiera ayudar a los cientos de hogares que lo han perdido todo, sus hogares, sus casas, todo, no queda nada. Sus empleos, sus trabajos, las cosechas, de aquí y de allá, eso es real, lo has visto por televisión, ¿verdad?
Coge YouTube y pon la gota fría Dana, la gota fría, y pon Murcia, Albacete o España, pero la gota fría, Dana, y pon la palabra Murcia, Albacete, Orihuela, y vas a ver perfectamente lo que ha ocurrido apenas tiene unos cuantos días, ¿verdad? Se tragó el agua con 3, 5 y 7 metros de altura, los mares se desbordaron, los ríos se desbordaron por muchas partes y hay una tragedia. Y a mí, en lo poquito, me gustaría ayudar económicamente o enviar agua y alimentos aquí cerquita, a 20 minutos, ¿verdad? Y a 30 minutos, ¿verdad? Hay algunos pueblos están incomunicados y todavía llenos de agua 2 y 3 metros. Y yo quisiera ir, ¿verdad? Y necesitamos, por supuesto, pues ayuda financiera. Confío en Dios, ¿verdad? Que también las iglesias, amigas, ¿verdad? Lo puedan hacer. Que no lo sientes de parte de Dios, no lo hagas, nunca des nada que el Espíritu Santo no te confirme a nadie, ni a ninguna iglesia. Incluso en la iglesia local yo digo, oye, no diezmes si de verdad crees que no hay que diezmar, ¿verdad? Pero si lo haces, hazlo de corazón, hazlo porque está en la Biblia, hazlo porque te da paz el Espíritu Santo. Y con las ofrendas y donaciones a misiones y a misioneros es lo mismo. Por obligación no des nunca, jamás nada, ni un euro, ni un dólar, ni nada, ni un peso. No lo des. Lo tienes que dar con alegría, con gozo, ¿verdad? Lo que puedas dar o que sacrifiques algo, ¿verdad? Dios te abrirá las ventanas de los cielos porque lo ha prometido en la Biblia al que lo hace y porque está escrito en su palabra. Bendito sea Dios. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo te entrego, Señor, este mensaje que tú has depositado, Espíritu Santo, en mi corazón, en mi mente, para tu pueblo, Señor, los amigos y amigas en Cristo, hermanos y hermanas en la fe, los consiervos, ministros tuyos, líderes que nos escuchan, Señor, en esta página que tú has abierto en Facebook, todos los demás hijos de la página, Señor, tenemos 7 páginas de doctrinas, de enseñanzas, para que, Señor, tu pueblo pueda crecer en sabiduría y en fortaleza, que sean levantados y edificados. Señor, trae a la salvación a las almas perdidas, sana los cuerpos por las llagas y las heridas de Jesucristo, reprendemos y destruimos las obras de Satanás, de incredulidad, de brujería, de hechicería, de pecado, de maldad, de mentira, de engaño, de incredulidad y todas las enfermedades de diabetes y de cáncer en el corazón, en los pulmones, en la sangre, en la piel, a todas las mujeres que quieren hijos y no los tienen, que puedan quedar embarazadas, los que buscan esposo o esposa. Señor, ayuda a los ancianos, a las ancianas, a los viudos, a las viudas, a los huérfanos, especialmente de cristianos, a los enfermos en los hogares y en los hospitales, especialmente de cristianos. Señor, sana el cuerpo de los enfermos en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, y provee, Dios, abre las ventanas de los cielos y provee trabajos y provee milagros financieros para los que, Señor, diezman, ofrendan, ayudan, y para los que no tienen nada pero son tus hijos, y que tu iglesia ayude a aquellos que están perdidos, como pasa ahora aquí o en otras naciones, las fuerzas de la naturaleza, que ayudemos con el evangelio del arrepentimiento y con los bienes materiales a los perdidos, Señor, con ropa, con alimentos, con zapatos, con todo lo que podamos, Señor, para que ellos vean que el amor de Jesús está en nuestras vidas, juntamente con tu palabra. Ayúdanos a comprar Biblias, folletos, radio, televisión a tus siervos en todas las naciones. Yo bendigo al cuerpo de Cristo, Señor, pero sobre todo que tú lo bendigas. Bendice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a todos los pastores y misioneros y sus familias, a todos los ministerios y líderes, a todo el cuerpo de salmistas, de músicos de alabanza y adoración, a todos los matrimonios, a los jóvenes cristianos que están, Señor, siendo tentados a las drogas, a las telenovelas, al alcohol, a los juegos diabólicos. Dios mío, protege a nuestros hijos de Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús de Nazaret. Convierte mi nación, España,
a la familia real, al futuro gobierno, Señor. Hoy declaró el rey nuevas elecciones generales para España, ya son las cuartas, y esta situación política que viven aquí en Inglaterra y en tantas naciones y en Israel, Dios mío, es un desastre. Dios mío, que busquen a Dios vivo, que busquen las autoridades y los políticos, que dejen la corrupción y se conviertan a Jesucristo, que dejen la mentira y el engaño, los políticos de todas las naciones y los gobiernos de todas las naciones. África, Asia, China, Rusia, Japón, la India, Dios mío, el Canadá, Estados Unidos, Padre, toda América Latina, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Padre mío, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Salvador, Guatemala, Brasil, Perú, Bolivia, Dios mío, la que me haya dejado Ecuador, Señor, toda América Latina y Puerto Rico y México otra vez, Señor, y República Dominicana y Cuba otra vez, y aún Haití al lado en las Bahamas. Señor, ten misericordia de Europa. Bendice, Señor, mi esposa y mi hijo, mi familia aquí, mi hermana Conchi Apaki, Señor, a Eliezer, su marido, y a Ezequiel, su bebé de 9 meses, Señor, a todos los familiares de Conchi, mi hermana, a Carlos, a Carlitos, a sus hijas, sus esposos, sus nietos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, en forma bien especial, yo bendigo a todos los que han sido mis padres espirituales por muchos años, pastores, que me enseñaron con testimonio tu palabra, y que esa palabra está en mi vida gracias a ellos que me amaron, me protegieron, me ayudaron, me cuidaron, me pastorearon, y hasta la fecha, Señor, a mi pastor actual de la Iglesia Roca Eterna de Brandon, Florida, Estados Unidos, Juan Velázquez, a Sari, su esposa linda y preciosa, a sus hijos, Señor, a sus hijos maravillosos, Iván, Melissa y Todd, a los demás pastores, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, a Héctor Acevedo y Carmen Canela, Dios mío, a Diego Milet y Erika, a Jordán y su esposa, Dios santo, y a todos los miembros, familias y matrimonios, ancianos, jóvenes y niños, y mujeres embarazadas, miembros de mi iglesia allá, Señor. Que hagas tu voluntad aquí en España, levantando misiones y obras, si tú me quieres usar a mí, Dios. Que bendiga, Señor, la provisión financiera de aquellos que han estado por años ayudándonos con sus ofrendas y donaciones. Tú los conoces por nombre, Señor. No los puedo dar, Señor, para que queden en secreto, y que de verdad tú los bendigas, tú los conoces, y a sus familias, aquellos que han estado ofrendando y donándonos de cerca y de lejos, para que siga el llamado y el ministerio adelante. Gracias una vez más por todos los amigos de WhatsApp, de YouTube, de Google y de Facebook que escuchan tu palabra a través de mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues con agua me despido. Besos y abrazos y caricias para todos del maravilloso y poderoso Dios de la Biblia. Recuérdalo, mi gente, mi familia, cuerpo de Cristo, amigos y amigas. Nunca jamás nadie te amará como Jesús te amó en la cruz y te seguirá amando por la eternidad. Amén y amén.